Gracias por venir y gracias a la Biblioteca Luis Ángel Arango por la gentil invitación para esta conferencia. Yo he dividido esta conferencia en 5 partes pequeñas, no va a ser una conferencia muy larga, en torno al problema del autor y de las políticas del autor. Y lo primero sería decir que la palabra autor evoca la idea de fuente y de origen. Un autor es alguien que hace crecer o brotar algo, que a través de un acto creativo o innovador impulsa el surgimiento de algo que antes no existía sino como pura potencia. Cuando alguien hace esto, se dice que el producto de su acción es de su autoría y que tiene entonces autoridad sobre ello. Y autoridad en este caso significa que el autor es responsable de su creación y tiene incluso derechos sobre ella. La idea del autor no pertenece, sin embargo, al mundo antiguo. Surge en los umbrales de la modernidad, vinculada al trabajo de los artistas. Sloterdijk muestra cómo, paralelamente al surgimiento de máquinas e instrumentos técnicos en el siglo XV, surge también la idea del ejecutante virtuoso, y con ella la fama y el culto a la personalidad. El virtuoso es aquel que a través de la práctica constante es capaz de dar a luz algo inédito, algo admirable. La idea moderna de individuo surge entonces en aquellos talleres del Renacimiento que, a la manera de centros de entrenamiento, permitían la capacitación de aquellos artistas que querían hacerse un nombre y ser reconocidos por su arte. Es ahí que va emergiendo también la idea de autor, como aquella persona que hace, inventa o produce determinada obra. Antes de eso no existían ni la obra ni el autor. No había obras en el mundo antiguo y medieval porque no existía todavía la idea de un autor de las mismas. Es solo con el surgimiento de personalidades como Petrarca, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc., que empieza a hablarse del autor como alguien capaz de engendrar algo nuevo, e incluso como alguien dotado de capacidades excepcionales, individuales, que le hacen ser lo que es y no otra cosa. No en vano, Jacob Burckhardt, aquel historiador compañero de Nietzsche en la Universidad de Basilea, describía el Renacimiento como el descubrimiento del hombre. A partir de entonces, nos dice Sloterdijk, se instala en Occidente la idea del sujeto como la sede y el origen de aquellos actos que hacen de alguien el autor de sí mismo. Es decir, alguien que es completamente dueño de su propia vida, sin derivar sus comportamientos de instancias exteriores a sí mismo. El sujeto, pues, como subjectum, como algo que está debajo, como fundamento último del sentido. Pero ¿qué pasaría, preguntamos, si en lugar de pensar el autor y el sujeto como origen, lo pensáramos como función? Si el autor no es en realidad ni el propietario ni el responsable de su obra, sino una figura discursiva que juega al interior de determinadas relaciones de poder. ¿Qué pasaría, en suma, si planteáramos algo así como la muerte del autor? Si en lugar de autor habláramos de políticas del autor. Segundo, en el año de 1969, Michel Foucault dicta una conferencia ante la Sociedad Francesa de Filosofía titulada ¿Qué es un autor? Recién 3 años antes, Foucault se había hecho famoso con la publicación de su libro Las palabras y las cosas, en el que anunciaba algo que resultaba escandaloso para el público de su época y ciertamente también para el de la nuestra. Al final del libro, Foucault decía que el hombre es una invención reciente que está a punto de ser borrada como un rostro de arena en los límites del mar. Lo que resultó escandaloso de este anuncio de la próxima muerte del hombre y su consecuencia, la muerte del autor, justo cuando aún se escuchaban los ecos de mayo del 68 en París, es el supuesto ahistoricismo que tal afirmación conllevaba. Recordemos, eran los días de aquellos álgidos debates entre Jean-Paul Sartre, el gran abanderado de la intelectualidad francesa de izquierdas, y aquellos otros intelectuales vinculados a una nueva corriente de pensamiento, el estructuralismo, entre los cuales se quería ver también a Foucault. Si decimos que el hombre ha muerto o está a punto de morir,
¿Cómo explicar entonces los recientes levantamientos de mayo del 68? ¿Acaso no fueron hombres quienes protagonizaron tales levantamientos? Sartre había dicho que el estructuralismo, al hacer énfasis en el aspecto sincrónico de los mitos, como en el caso de Lévi-Strauss, suponía la negación de la historia, cosa impensable para un pensamiento marxista de izquierdas en el que la historia es precisamente el escenario de la emancipación del hombre. Podemos entender entonces la dimensión del escándalo generado, sobre todo en el seno de la izquierda sartreana, por el anuncio de Foucault de que el hombre es tan solo un rostro de arena a punto de ser barrido por las olas del lenguaje. Tanto es así que al final de la conferencia de 1969 a la que aludimos, Lucien Goldman, influyente teórico marxista de aquella época, le recordó a Foucault aquel grafiti escrito por un estudiante en la Universidad de la Sorbona: las estructuras no bajan a la calle. Es decir, que nunca son las estructuras las que hacen la historia, sino los hombres. De tal modo que decir que el hombre ha muerto no puede ser sino un absurdo, una contradicción estúpida. Ya podemos darnos una idea del modo en que las afirmaciones provocativas de Foucault resultaban escandalosas en medio de un clima altamente politizado como era el de la Francia a finales de los años 60. La tensión política del momento hacía que cualquier declaración fuera inmediatamente leída desde un punto de vista ideológico, tratando de determinar si pertenecía al campo de la derecha o de la izquierda. Y desde luego, los marxistas como Goldman y Sartre determinaron, como años más tarde haría también Habermas, que Foucault y todos los demás estructuralistas eran gente de derechas, jóvenes conservadores que se atrevían a negar dos de los pilares del marxismo: la historia y la emancipación del hombre. Pues si el hombre no es más que un pliegue de estructuras lingüísticas sincrónicas, entonces tanto la historia como el hombre no serían más que quimeras, ilusiones a punto de desaparecer. Sartre diría que con su rechazo de la historia, Foucault también está rechazando el compromiso político inherente a esa historia y aceptando pasivamente el orden de cosas establecido. Pero en realidad, ¿el autor de Historia de la locura en la época clásica estaba rechazando la historia? No es la historia lo que Foucault rechaza, sino el mito marxista de la historia, aquel que nos presenta una historia con mayúscula, como progreso ideal hacia la emancipación humana. Una historia universal, absoluta, en la que cada etapa recorrida suponía la superación dialéctica de la etapa anterior y cuyo fin último sería la desalienación del hombre, el cumplimiento de la promesa de la liberación de los pueblos. Es esta la historia que Foucault rechaza, la historia mitificada de los intelectuales marxistas de su época y no la historia con minúscula, que él con tanto placer cultivaba. Por eso, cuando Foucault anuncia la muerte del hombre, lo que está diciendo es que esa figura del hombre es histórica. Nació en algún momento y cumplió una función específica al interior de un cierto dominio del saber, para luego desaparecer calmadamente cuando comenzaron a cambiar las reglas de ese dominio. El hombre, en tanto que discurso, que funciona conforme a unas reglas construidas históricamente, en tanto que práctica discursiva condicionada y reglamentada en un momento de la historia, ha perdido ya su funcionalidad epistémica al interior de los saberes. Antes pues que negar la historia humana, como dice Sartre, Foucault está afirmando la historicidad radical del humanismo. Está diciendo que todo discurso, incluyendo el discurso sobre el hombre, se remite a condiciones de posibilidad dadas por la historia. Todo discurso se construye desde un lugar epistémico y desde una época determinada. De tal modo que hacer la historia del discurso sobre el hombre significa desentrañar las reglas que han hecho posible la aparición y eventual desaparición de ese discurso. La arqueología de las ciencias humanas, que Foucault propone en su libro de 1966, Las palabras y las cosas, es en realidad el análisis de la historicidad del discurso sobre el hombre. Tercero, con estos antecedentes creo que estamos listos para abordar la ya mencionada conferencia de Foucault ante la Sociedad Francesa de Filosofía en el año de 1969. Se trataba de una ocasión solemne.
Muchos de los filósofos que componían esa sociedad eran cultivadores de la fenomenología, una de las corrientes filosóficas más importantes en aquellos tiempos, cuyo fundador, Edmund Husserl, había hecho del sujeto y de la conciencia los pilares fundamentales de su reflexión. A ella pertenecían figuras sobresalientes como Maurice Merleau-Ponty, quien realizó importantes contribuciones a la filosofía del sujeto ya delineada por Husserl y por Descartes. Existía pues una gran expectativa por escuchar a aquel joven arrogante que se había atrevido a negar la centralidad del sujeto para el análisis filosófico. Todos querían escuchar lo que aquel intruso tenía que decir frente al tema que se había propuesto. ¿Qué es un autor? De entrada, Foucault distingue dos problemas y deja claro cuál de ellos es objeto de su reflexión y cuál no. Dejaré de lado, nos dice, el análisis histórico-sociológico del personaje del autor. Cómo el autor se individualizó en una cultura como la nuestra, qué estatuto se le dio, en qué sistema de valores quedó incluido un autor, en qué momento se empezó a contar la vida ya no de los héroes, sino de los autores. Fin de cita. Es decir, Foucault nos interesa en esta conferencia por un análisis de corte sociohistórico que se pregunte, por ejemplo, quiénes eran las personas a las que se llamó autores, cuáles eran sus orígenes sociales, su posición en el mundo socioeconómico, su lugar en el campo artístico, etc. Lo que le interesa a Foucault es una pregunta enteramente diferente. ¿Cómo aparece la función autor en el arte y en la literatura? Lo que Foucault quiere interrogar, entonces, es por qué razón un libro como 100 años de soledad tiene un autor, mientras que un documento notarial, un acta de matrimonio, una tarjeta postal, un anuncio publicitario o simplemente un texto escrito en una servilleta no tienen autores. ¿Cómo opera pues la función autor en relación a un texto? Esta es la pregunta fundamental. Claro está, ustedes me pueden decir que Gabriel García Márquez es el autor de 100 años de soledad, acudiendo a argumentos de tipo sociohistórico. El libro refleja experiencias de su infancia en Aracataca, de su visión crítica sobre la violencia en Colombia, de su época de estudiante en Bogotá, de sus viajes a Europa, etc. Pero recuerden, Foucault ha sido muy claro al afirmar que no le interesa un análisis sociohistórico del autor como individuo social. Pues una cosa es la experiencia fenomenológica del artista o del escritor como individuo y otra cosa muy distinta es el autor como función del discurso. La clave radica en no confundir las dos cosas. La función autor implica tomar una distancia radical frente al individuo real, en este caso Gabriel García Márquez, a quien el discurso está atribuido. De manera similar a lo dicho por aquella misma época por Barthes, Roland Barthes, Foucault dice que el análisis de un texto no se remite a la psicología, a la biografía personal o a las características individuales de un escritor, sino a las estructuras internas del texto mismo. Solo que para Foucault, a diferencia de Barthes, no es el texto lo que realmente interesa, sino, como veremos, el discurso. Hecha esta aclaración, Foucault pasa a explicar que la función autor es el resultado histórico de operaciones muy específicas. ¿Cuándo empieza a atribuirse un texto a un autor? Sin duda, cuando aparece la noción de obra, y esto ocurre, según Foucault, hacia finales del siglo XVIII, justo cuando se ha instaurado, cito, un régimen de propiedad para los textos, cuando se promulgaron unas reglas estrictas sobre los derechos de autor, sobre los derechos de reproducción. Fin de cita. Es, por tanto, el estado de ciertas relaciones de poder en un momento histórico lo que explica el funcionamiento de ciertos discursos en la sociedad, de modo que la función autor no es otra cosa que el modo de existencia, de circulación de una serie de discursos. Tomemos como ejemplo el caso de Sade, citado una y otra vez por Foucault. Aquellos rollos de papel en los que Sade escribía frenéticamente en la cárcel, ¿qué estatuto tenían? No eran sino solamente eso, rollos de papel. Pero cuando se empieza a regular jurídicamente un régimen de propiedad para los textos, en base sin duda al marco del liberalismo político, Sade se convierte en un autor. ¿Y qué estatuto adquieren entonces esos textos? Ahora son una obra
que está protegida por los beneficios de la propiedad. Es, por tanto, la definición burguesa de propiedad la que otorga al autor una función específica en el régimen de los discursos. Podría decirse, en contra de lo afirmado por Foucault, que los textos tienen un autor mucho antes de haber surgido el régimen burgués de la propiedad. Ya desde el mundo antiguo se atribuían ciertas obras a figuras como Aristóteles o Platón o Galeno. ¿No eran todos ellos autores? ¿No utilizaban acaso los monjes medievales la figura del autor cuando copiaban manuscritos atribuidos a Platón o Aristóteles? Foucault diría que no, por la sencilla razón de que en el mundo antiguo o en la Edad Media europea, las reglas que definían la producción, apropiación y circulación de los discursos eran muy diferentes. Allí jugaban factores como por ejemplo la pertenencia de un texto a determinada escuela filosófica o a una doctrina en particular, por lo cual muchos textos eran atribuidos a Platón o Aristóteles simplemente teniendo en cuenta su contenido doctrinal. Pero para los siglos XVII y XVIII, el sentido atribuido a los textos ha cambiado radicalmente. El historiador Roger Chartier dice que la construcción del autor como propietario de un texto deriva del intento de los libreros ingleses del siglo XVII por tener el derecho exclusivo sobre el copyright. Frente a leyes proclamadas por el Parlamento que intentaban desmantelar sus privilegios, los gremios de libreros editores de Londres lograron hacer reconocer legalmente el derecho perpetuo de un autor sobre su obra y, consecuentemente, el derecho igualmente perpetuo del librero que había comprado la obra. La función autor aparece así como una característica fundamental de algunos textos que empiezan a circular en el siglo XVIII. Y desde luego, los abogados que defendían a los libreros apelan a una figura creada tiempo antes por John Locke, uno de los padres fundadores del liberalismo. La tesis de Locke, fundada en la teoría del derecho natural, es que cada individuo es propietario de los frutos de su trabajo y que esta propiedad es inalienable. Consecuentemente, puesto que las composiciones literarias son el producto de un trabajo, sus autores tienen un derecho natural de propiedad sobre ellas. Asistimos pues a la invención del copyright en el siglo XVII, lo cual permite precisar un poco las afirmaciones de Foucault en su conferencia de 1969. La función autor es la que permite entonces que un cierto número de discursos sean considerados como objetos de apropiación, es decir, que sean atribuidos a la propiedad de alguien, mientras que otros discursos no reciben tal apropiación. Un ejemplo podría ser la canonización de Shakespeare como autoridad literaria en el siglo XVIII. Hasta comienzos de este siglo, las obras y personajes de Shakespeare eran una especie de propiedad común en el mundo de los dramaturgos y estaban disponibles como material susceptible de reelaboración. Pero hacia 1710, esas obras empiezan a recibir el estatuto de textos canónicos que son remitidos a la genialidad de su autor. A esto contribuye sin duda la publicación de las primeras biografías de Shakespeare, la erección de estatuas públicas en su conmemoración y la compilación de sus primeras obras teatrales. La figura de Shakespeare aparece entonces como el principio de la unidad de su obra, y a esto es precisamente a lo que se refiere Foucault con la noción de función autor. Nos dice Foucault, cito, el autor es lo que permite explicar tanto la presencia de ciertos acontecimientos en una obra como sus transformaciones, sus deformaciones, sus modificaciones diversas, y ello gracias a la biografía del autor, al establecimiento de su perspectiva individual, al análisis de su pertenencia social o de su posición de clase, a la puesta en día de su proyecto fundamental. El autor es igualmente el principio de una cierta unidad de escritura. Es necesario que todas las diferencias se reduzcan al mínimo gracias a los principios de evolución, de maduración o de influencia. El autor es incluso lo que permite remontar las contradicciones que puedan desplegarse en una serie de textos. Fin de cita. ¿Qué es entonces un autor? No es otra cosa que una figura que hace posible la agrupación arbitraria de textos diferentes, que garantiza su clasificación, su delimitación, su circulación al interior de unas ciertas redes
de poder, tal como lo estableció el filósofo 2 años más tarde en su discurso de inauguración en el Collège de France, Foucault. Cito: en toda sociedad, la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Fin de cita. La función autor jugaría entonces a favor de unos dispositivos discursivos que intentan silenciar y excluir la palabra azarosa, la palabra prohibida, el azar de la oralidad. La función autor como una especie de tribunal de la Inquisición sobre los textos. Se les pide y se les exige que digan de dónde proceden, quién los ha escrito. Se pide que el autor rinda cuenta de la unidad del texto que antepone a su nombre. Se le pide que revele, o al menos que manifieste ante él, el sentido oculto que lo recorre. Se le pide que lo articule con su vida personal y sus experiencias vividas. El autor entonces, como medio para disciplinar el discurso, para darle una identidad, una individualidad, de tal forma que pueda funcionar en instituciones tales como el derecho, la industria cultural y la universidad. El autor como elemento de una policía discursiva que funciona como principio de disciplinamiento del discurso. Cuarto, cabría preguntarse, ¿qué tan pertinentes son las reflexiones de Foucault para entender problemas tales como los derechos de autor, los derechos políticos y las prácticas de producción de conocimiento en un país como Colombia? Vivimos, como decía al comienzo, en una sociedad que considera al individuo como el creador fundamental de cultura. Creemos que las obras, a diferencia de los bienes comunes, reflejan el carácter único y original de un ser humano, y pensamos que el decaimiento de una cultura se expresa cuando desaparecen los individuos irrepetibles, pues el progreso social y político de la humanidad se ha dado únicamente a través de ellos. Pero aquí aparece un filósofo que anuncia la muerte del hombre y la crisis del humanismo. Tales propuestas, que atacan el corazón mismo de nuestra visión liberal y humanista, no son la expresión de un posmodernismo anarquista que amenaza los valores más excelsos de la cultura occidental. Hay aquí un debate interesante, pues existen otras interpretaciones del anuncio antihumanista de Foucault. Algunos creen que el filósofo francés estaba anticipando, sin saberlo, lo que finalmente ocurriría con el advenimiento de la economía neoliberal, a saber, el hecho de que poco a poco son los equipos creativos quienes consumen la individualidad del autor. Lo vemos en las empresas posfordistas contemporáneas. Los actuales modelos de gestión empresarial hacen énfasis en la investigación realizada en equipos multidisciplinarios de trabajo, en los que no sobresale ningún genio, sino que todos realizan funciones distintas, conectados a máquinas inteligentes y operando con un tipo de organización flexible, colectiva, no jerárquica y eficiente. La empresa, y no los individuos, sería entonces la titular originaria de los productos generados por el equipo creador. Es el modelo que ha sido exportado también hacia las universidades, en el que se favorece la actividad de los grupos de investigación por encima del investigador solitario. De este modo, el autor como individuo va siendo progresivamente absorbido por la colectividad de los equipos, donde ya no es posible distinguir su individualidad. Así las cosas, el modelo empresarial del equipo creativo se transforma en el nuevo titular de los derechos de autor, desplazando la figura del autor individual. Las nuevas formas de protección de la propiedad intelectual estarían entonces desplazándose desde el individuo hasta los colectivos, léase las empresas. Una especie de derechos de autor sin autor que protegen las formas de creación en pluriautoría. En consecuencia, los derechos de la obra colectiva son un medio para atribuir al empresario la calidad de titular originario de la obra, dejando fuera de lugar la idea del autor individual como creador, que ahora pasa a ser el equipo que interactúa con los consumidores. Lo que quiero decir es que el anuncio Foucaultiano de la muerte del autor abre la puerta a considerar muy en serio la idea de la creación colectiva, dejando de lado las implicaciones empresariales que acabamos de ver.
La autoría en colaboración ya había sido exaltada tempranamente por Benjamin en su reflexión sobre la reproductibilidad técnica de la obra de arte y en particular en sus apuntes sobre el cine. Allí cree ver Benjamin el potencial revolucionario del montaje técnico, pues la película que el público ve es un producto realizado ya no por un autor, sino por un equipo de producción. Se elimina de este modo el aura del artista individual, que sin embargo es reinstaurada por la industria cultural por medio, por ejemplo, de los premios Oscar. Pero estas reflexiones de Benjamin se han convertido hoy día en moneda común, fortalecidas precisamente por el anuncio Foucaultiano. En el campo de la literatura digital, por ejemplo, sobran casos de escritura colectiva que parecen constatar que no es el autor, sino la escritura misma, como decía Foucault, aquello que ocupa el lugar principal. El sentido de la misma no remite a un yo previo que le daría unidad y existencia, sino al propio flujo de la textualidad. En la música tenemos el concepto de obra abierta, ya estudiado por Umberto Eco, en el que la partitura es lo suficientemente indeterminada como para dar cabida a la intervención de los intérpretes, de tal modo que la misma obra suena completamente distinta en cada representación. Aquí tenemos que el intérprete ya no es tal, sino que funciona como un co-creador de la obra. En el campo del arte, y ya desde finales de la década de 1950, el artista deja de ser visto como una personalidad heroica cuya obra era fruto de un genio privilegiado. Tras las huellas de Duchamp, cualquier objeto extraído de la experiencia cotidiana podía convertirse en arte, subvertiendo así las nociones de autoría y autenticidad. Empieza a favorecerse un nuevo modelo de significado desvinculado de la preexistencia de un autor, siendo ahora el espectador quien construye mediante su experiencia el significado de la obra. Además de ello, muchos artistas entienden ahora su labor desde la perspectiva del activismo político, de tal modo que la obra se desvincula del estatus privilegiado del artista individual en favor de la efectividad y la acción colectiva. Todo esto nos muestra que durante la segunda mitad del siglo XX se pone en evidencia el carácter complejo del sistema del arte, en el que el autor difícilmente podrá volver a ser considerado como aquel genio capaz de crear universos propios desde la soledad de su taller. Si vamos, por último, hacia el campo de la política, encontraremos un fenómeno análogo. Los recientes procesos políticos en países de América Latina como Ecuador y Bolivia han demostrado que el modelo liberal en el que se privilegia al individuo como sujeto de derecho no es el único desde el cual se puede pensar la democracia. El nuevo constitucionalismo allí generado se mueve claramente más allá del horizonte liberal gracias a la introducción de figuras jurídicas que le quitan al individuo su estatuto privilegiado. Me refiero a la figura de la plurinacionalidad como base de un nuevo modelo de Estado. Mientras que el modelo liberal se asienta en la idea de nación cívica, concebida como el conjunto de los individuos que gozan de estatuto de ciudadanos, de lo que se desprende que a cada Estado corresponde una nación, el modelo de Estado plurinacional avanza en otra dirección. Aquí la nación es concebida como la pertenencia de los individuos a múltiples colectivos definidos culturalmente, de tal modo que la plurinacionalidad implica el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos. Desde luego, existen varios estados plurinacionales en el mundo: Canadá, Bélgica, Suiza, Nigeria, Nueva Zelanda, para solo nombrar algunos, y yo diría que el futuro de la humanidad es justamente la plurinacionalidad y la interculturalidad. Pero tan solo en Bolivia, donde están agrupadas 36 naciones solo en Bolivia, el reconocimiento de la plurinacionalidad ha conllevado el fin de la homogeneidad institucional del Estado y la apertura hacia la noción de múltiples derechos colectivos. Lo que es visto como un absurdo desde el punto de vista del liberalismo podría ser aceptado mañana como una práctica de igualdad en la diferencia. Lo cual significa que el derecho individual, lo cual no significa que el derecho individual haya desaparecido, sino que es una figura más dentro de un complejo universo jurídico en el que se reconoce la heterogeneidad y autonomía de grupos muy distintos, de tal modo que el reconocimiento de los derechos colectivos
opera como condición del efectivo ejercicio de los derechos individuales. Existe un derecho al agua, a la tierra, al aire, a la soberanía alimentaria, a los recursos naturales y a la identidad cultural que no pueden ser entendidos en clave individual y tampoco como una prerrogativa del Estado. El individuo, considerado por el liberalismo como autor único de su propia vida y por tanto como base de todos los derechos, es ahora descentrado. Todos estos casos no demuestran que el autor no exista o que el individuo haya dejado de ser importante en nuestra cultura. Tan solo testimonian que se ha producido un pliegue, que se ha abierto un intersticio que nos permite, en medio de la hegemonía del autor y del individuo, construir historias diferentes. No necesitamos leer Madame Bovary para comprender quién es Flaubert, pues la obra, como dice Foucault, comporta inmediatamente la muerte del propio autor. Solo se escribe para desaparecer al mismo tiempo. La obra existe por sí misma, como el fluir desnudo y anónimo de los signos. Sade quizás sea el ejemplo perfecto, pues en sus obras no existen en realidad personajes. Ellas son un rompecabezas de todas las posibilidades sexuales, sin que las personas mismas sean jamás otra cosa que elementos que juegan en toda esa combinatoria de posibilidades. Lo que se exhibe allí no es la sexualidad del hombre, sino la sexualidad misma como un lenguaje anónimo sin sujeto que lo hable. Se trata, como dice Foucault al final de su conferencia, cito, de quitarle al sujeto su papel de fundamento originario y analizarlo como una función variable y compleja del discurso. Fin de cita. Quinto y último. ¿Es posible imaginar una sociedad en la que los discursos circulen y fueran recibidos sin que la función autor apareciera nunca? ¿En la que todos los discursos, sin importar su estatuto y su forma, se desplegaran como un murmullo en medio del anonimato? ¿En la que la gente ya no se pregunte quién ha dicho esto o aquello y con qué autoridad lo dice, sino en la que reine la indiferencia frente al autor? ¿Una sociedad en la que la gente pueda decir ¿qué importa quién habla? Con esta ráfaga de preguntas termina Foucault su conferencia de 1969. Y pareciera que 45 años después debiéramos responder negativamente a cada una de ellas. El sistema jurídico, el sistema político, la institución arte, la academia, se mueven todavía alrededor de la figura del autor. Funcionan mediante unas determinadas políticas del autor. Pero, aunque como hemos visto, han emergido otras políticas que se anclan en la muerte del autor, quisiera finalizar esta conferencia con una reflexión en torno a la posibilidad de una ética centrada en la desaparición del autor. Una ética del desapego frente a la propia obra. Una ética en la que yo no importe quién habla. Y desde luego, el ejemplo más claro en el que puedo pensar como personificación de esta ética es el del propio Michel Foucault. Hay en toda su carrera un esfuerzo por cubrir el nombre Foucault de un velo de anonimato que dificulte la atribución de la función autor. Ya en Arqueología del Saber nos decía, no me pregunten quién soy ni me pidan que permanezca invariable. Hay en Foucault un deseo de no existir como autor, de disolver ese fantasma de la identidad que tanto la academia como la industria editorial han construido en torno a su nombre. En una entrevista con Duccio Trombadori dice lo siguiente, cito, los libros que escribo constituyen para mí una experiencia. Una experiencia es algo de lo que uno sale transformado. Si tuviera que escribir un libro para comunicar lo que ya he pensado, nunca tendría fuerzas para comenzarlo. Yo escribo porque aún no sé qué pensar acerca de un tema que despierta mi interés. Al hacerlo, el libro me transforma, cambia lo que pienso. Cuando escribo, lo hago sobre todo para cambiarme a mí mismo y para no pensar más lo mismo que antes pensaba. Fin de cita. Libro tras libro, Foucault ya no era el mismo. A pesar de que sus comentaristas se empeñan en trazar líneas de continuidad,
como si existiese un mismo Foucault previo a la redacción de esos libros. Un Foucault que le daría unidad a la obra, que vincularía la arqueología de los textos de los 60 con la genealogía de los 70 y la estética de la existencia de los 80. Foucault busca, por el contrario, arrancarse siempre de sí mismo, desubjetivarse permanentemente, desgobernarse con respecto a las técnicas de identificación que operan sobre su nombre y que le compelen a ser siempre el mismo. Por eso sus libros, antes que como constataciones objetivas, debieran ser leídos como experiencias, como invitaciones a pensar de otro modo, como cajas de herramientas para que no sea el autor, sino el lector quien decida cómo construir el sentido. Cuando se le pide que escribiera un prólogo para la nueva edición de su libro Historia de la Locura, Foucault se niega con el argumento de que ello significaría restituir la monarquía del autor. Es ridículo, pensaba, decirle al lector mediante un prólogo cómo debe leer un libro. Más bien, es el lector quien, con independencia total frente al autor, debe usar el libro como mejor le plazca. Por eso, cuando le pidieron redactar un artículo sobre su propia obra para el Diccionario de los Filósofos de Huysmans, Foucault decide utilizar el seudónimo de Maurice Florence. Y lo mismo cuando en 1980 decide aceptar una entrevista con el diario Le Monde. En 1980, cuando decide aceptar una entrevista con el diario Le Monde, lo hace con la condición de que los lectores no supieran a quién estaban entrevistando. La entrevista apareció luego con el título El filósofo enmascarado. Situación que se repite cuando en 1975 decide aceptar una entrevista con la televisión holandesa con la condición de que no se le hicieran preguntas sobre su vida personal. No os equivoquéis, solía decir, ese ya no soy yo, ahora estoy aquí. Puede concluirse entonces que Foucault hace de la muerte del autor no solo un tema de investigación académica, sino una forma de vida, una estética de la existencia. La obra de Foucault no puede verse como un pensamiento que evolucione, que siga un proyecto de investigación, sino como un intento de dejar de pensar lo que estaba pensando para comenzar a pensar de otro modo. No puede entenderse a Foucault en la tradición moderna del autor, pues esto supone la operación de un sujeto fundante cuyo pensamiento tiene un telos, persigue una meta, busca unos objetivos. Es más bien un pensamiento experimental enfocado en la reelaboración permanente, en el interés de escribir para dejar de ser lo mismo. No deja de extrañar por eso el intento por canonizar a Foucault, por convertirlo en un clásico de la filosofía del siglo XX, por hacer de él un autor. Si nos observara en este momento, si pudiera escuchar las palabras de esta conferencia, seguramente estallaría en una de sus estruendosas carcajadas, burlándose de este ejercicio erudito y estereotipado. Luchar por dejar de ser lo que somos, por ser cada día diferentes, por romper la ilusión de la continuidad de nuestras vidas, por dejar de pensarnos en términos evolutivos, por abandonar en suma el fantasma de que detrás de nuestros actos, de nuestros productos, hay un yo que le da sentido y unidad a todo lo que hacemos. Esa, me parece, es la mejor lección que podemos aprender de la muerte del autor. Muchas gracias.